que es un privilegio para mí el poder estar delante de ustedes. Yo sé que juntos vamos a compartir su palabra en esta noche y vamos a poner en las manos del Señor este servicio para que sea Dios, ¿verdad?, que nos guíe, que nos dé entendimiento, que abra en nosotros este entendimiento para poder atesorar su palabra. Vamos a tener la lectura primero y luego vamos a orar. Vamos a estar leyendo, hermanos, en San Juan 10, 27 y 28. San Juan 10, 27 y 28. Gloria a Jesús. Así que bienvenidos, ¿verdad?, todos los que en esta hora estamos reunidos. Sabemos que somos privilegiados. Gloria al Rey. Si ya lo tiene, me dice amén, hermano, para que después lo leamos juntos, ¿verdad?, que no nos quedemos. Leemos la palabra, hermanos, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias le doy en esta noche, Señor. Gracias porque usted es bueno, Padre bendito, porque nos da esta oportunidad, nos da este privilegio, Señor, de poder estar reunidos, Señor, con mis hermanos. En esta hora, Señor, estamos agradecidos con usted. Nos presentamos, Señor, agradecidos porque somos necesitados de su presencia en nuestra vida, Dios mío. A cada momento, Señor, necesitamos del aire, de la vida, de las fuerzas, oh Dios, que solamente usted las puede dar, Padre de la gloria. Le alabamos, le bendecimos y exaltamos su nombre, Dios mío, y asimismo vengo poniendo en sus manos, Señor, este servicio, Padre de la gloria, que sea usted tomando el control, que sea usted, oh Rey de gloria, ministrando nuestras vidas a través de su palabra, Señor eterno. Sabemos que su palabra es el alimento espiritual para nuestra alma, oh Dios de gloria. Muchas gracias, Rey bendito. Mi alma le bendice, mi alma le glorifica, oh Rey amado. Aleluya, porque tenemos a quien acercarnos, tenemos a quien acudir, tenemos a ese Dios de amor que está con sus manos extendidas, oh Rey de gloria, para ayudarnos, para fortalecernos, para llenarnos, para saciar nuestras necesidades, oh Rey de gloria. Muchas gracias, papá, muchas gracias le damos en este momento, oh Rey, porque muchos, Dios mío, no pueden estar en este lugar y este privilegio es para nosotros, para los valientes, para los esforzados, oh Rey de gloria. Muchas gracias, hable a nuestras vidas en esta hora, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Le alabamos. Gracias, Dios. Y así mismo, hermanos, pueden sentarse. Tomen sus asientos. En esta tarde, hermanos, traemos un tema. Jesús conoce a sus ovejas. Aleluya. Jesús las conoce, ¿verdad? Nosotros no estamos muy conocedores de las ovejas, pero Dios sí las conoce. Y mi hermano, qué bueno es cuando nosotros, hermanos, nos disponemos, ¿verdad?, a aprender de Dios, nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos muchas bendiciones, encontramos muchas enseñanzas, encontramos tantos testimonios, tantas sanidades, tantos milagros que Dios hizo en la vida de su trayectoria, del pueblo del Señor. Sabemos de que pues en el Antiguo Testamento hubieron tantos milagros, en el Nuevo igual. Siempre ha sido guiado por el Espíritu de Dios, siempre ha sido guiado por la mano de Dios. Y ese para nosotros es un privilegio, saber que al Dios que nosotros clamamos, si escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de todo lo bueno, lo maravilloso que Jesucristo es, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Dios, hermanos, tiene un gran cuidado de nosotros. ¿O quién duda de que Dios tiene cuidado de nosotros? Dios tiene cuidado de nosotros. Imagínense desde el momento en que Dios viene nombrándonos como una oveja a nosotros. Somos una oveja para el Señor. Sabemos de que Él tiene cuidado de nosotros y que Él nos ha, habiendo tantos animales, hermanos,
no nos pudo comparar con otro animal. No sé si usted se habrá hecho esa pregunta. Habiendo caballos, vacas, bueno, si se lo menciono no termino, pero son muchos animales los que existen y Dios nos eligió, nos escogió, nos nombró como una oveja. Y en yo sé que más de una vez usted se ha preguntado, porque yo me he preguntado, ¿por qué una oveja que es pequeña, que es de 4 pies, digamos, de 2 manos y 2 pies, pero igual no camina como nosotros, pero Él quiso nombrarlos a nosotros como esa oveja? Y quiero, hermanos, explicarles algunas de las características de las ovejas. Yo sé que todos sabemos de las características, pero yo quiero explicar una vez más de las características especiales de la oveja. Nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que en el pueblo hebreo, los hebreos, hermanos, la oveja era bien apetecida, por decir así, de ellos, porque ellos sabían de que la oveja era muy útil para ellos. A ellos les daba lana, les daba leche, les daba carne, y tal vez pienso que tal vez les daba algunos otros servicios más, pero lo que sí el pueblo también pudo ver, hermanos, es de que la oveja es el cordero, el que presentaban al holocausto. Yo me imagino y me hago la ilustración, la imagen de que además de darnos, hermanos, la leche, de nutrirnos con su leche, de nutrirnos con su carne, la lana pues también fue utilizada para nosotros. Además de eso, la está utilizando como para cubrirse, o mejor dicho, para el holocausto, pues para presentarla en sacrificio por nosotros. O sea que qué servicial y qué importante es una oveja. Qué privilegio tan grande el ser una oveja, pues, porque nosotros prácticamente somos una oveja del redil del Señor, ¿verdad? Así es de que, y debido a eso, hermanos, se dice la historia de que, hay una historia de que dice que 2 hombres se acercaban, llegaron, pues, mejor dicho, se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaban, yo creo que ustedes todos saben la historia, de que se acercaban y querían saber si era verdad lo que Jesucristo decía cuando la oveja conocían la voz de su pastor. Entonces se dice de que ellos, ¿verdad?, se acercaron y fueron a hablarle con las mismas palabras con que el pastor Jesucristo le hablaba a sus ovejas. Pero la gran sorpresa, hermanos, es de que las ovejas, me imagino que escucharon, pero no se movieron. Me imagino que no, tal vez levantaron su cabeza o no sé, pero no lo siguieron, pues. Entonces, entonces ellos echaron de ver que sí, era verdad de que la voz de ellos había sido desconocida para aquellas ovejas. Entonces le dicen a Jesús, hazlo tú porque pues a nosotros no nos ha escuchado. Y cuando llega Jesús y Él sí les habla, ellas están atentas, y qué bonito, están atentas a escuchar la voz cuando Él llega, ¿verdad?, al rebaño y siguen con Él. Entonces, hermanos, qué bonita esa parte, ¿verdad?, de que cuando las ovejas escuchan su voz, nosotros, creo, hermanos, que el pastor de nosotros también tiene esa autoridad de hablarnos y nosotros poder escuchar esa voz. Yo meditaba ahora, hermanos, de que las ovejitas, como ellas convivían, ¿verdad?, con Él, ellas conocían esa voz, ya no, tal vez no lo veían, pero sí ya la voz era bien conocida con ellos. Para ellas era bien conocido. Y yo meditaba esta parte de que, bueno, los papás y nosotras las mamás nos damos cuenta de que los bebés cuando están en el vientre, la mamá les habla, el papá les habla, ellos no lo ven, pero sí escuchan esa voz. Y cuando los niños nacen, los bebés nacen, la primera voz que ellos perciben, que ellos entienden, es la voz del papá y la voz de la mamá. Porque ellos han escuchado esa voz, aunque no lo han visto, pero sí ya han escuchado esa voz. Entonces, a lo que quiero llegar, si nosotros estamos cerca de Jesucristo, todos sabemos de que no le hemos visto, no le hemos conocido aún, pero sí por la palabra sabemos quién es. Y si nosotros nos familiarizamos con Cristo y escuchamos esa voz, yo sé que Él pues también está pendiente de nosotros. Dios es tan fiel que Él está ahí nombrándolos como una oveja.
¿verdad? Y eso es lo más importante, hermanos, de que somos una oveja del redil del Señor. Ahora, hermanos, yo quiero que meditemos un poquito cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Tan cierto será que Dios conoce las ovejas. Tan cierto será. Porque imagínense que cuando una oveja es desconocida, yo creo que hasta en los animalitos, en las gallinas desconocen cuando alguien le ha puesto un pollito que no es de ella. Lo desconocen. Hay veces que a los jolotes les ponen, a la gallina les ponen un jolotito para que se crezca con ella, pero lo desconocen. Desconocen, entonces eso quiere decir de que es bueno, ¿verdad? Que oigamos la voz de Dios, que las ovejas oigan la voz de Dios. Y a mí me llamaba la atención bastante lo de Noé. Noé fue bien sabio y Noé escuchó la voz de Dios. Porque cualquiera podía decir, ¿verdad? Cuando Dios le dice que haga la barca, cualquiera pudo decir, y lo dijeron, está loco. Y lo nombraron de loco, lo tildaron como loco. ¿Cuántos a nosotros tal vez nos tildan de locos? Porque nosotros aquí no tenemos nada, nomás oramos, nomás clamamos, pero en nuestro interior, en nuestro sentir, sabemos a quién le clamamos. Entonces, Noé fue tildado como loco porque estaba en seco, dice que había una gran sed, había pues resequedad, no había ni nada de que pudiera haber señales de lluvia, pero él escuchó aquella voz y él se puso a trabajar y se puso a hacer la barca. Y el problema, hermanos, es de que la gente no escuchó aún la voz que transmitía Noé, la voz que Dios le había dicho. Entonces, por eso fue que cuando ya el arca se cerró, muchos quisieron entrar, pero ya la puerta ya estaba cerrada, porque ya había llegado el tiempo de que Dios había estado hablando a través de Noé y la puerta se había cerrado. Entonces, hermanos, a mí me encanta esto. Cuando yo hago esa ilustración, he aprendido de mi esposo que él así lo hace. Algo he aprendido de él. Se imagina, y qué bonito es, ¿verdad? Cuando uno se hace esa imagen de que me imagino yo que Noé salía y con qué amor, porque acuérdese que cuando uno sale, cuando uno predica el evangelio, cuando uno habla de la grandeza de Dios, cuando uno sabe de que vienen tiempos peores, vienen tiempos difíciles, uno habla con amor, pero lamentablemente muchas veces no se escucha. Pero nosotros, como somos las ovejas, nosotros ya hemos escuchado la voz de Dios y vemos cuando Moisés también, ¿verdad? Dios le hablaba que sacara al pueblo de Israel, que sacara el pueblo de la esclavitud, que sacara. Entonces Moisés también, él estuvo muy atento a escuchar esa voz. Él estuvo atento, hermanos. Sabemos de que no fue fácil para él. Tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones. Tantas cosas que tuvo que cruzar, pero él estuvo atento a escuchar la voz de Dios. Vemos de que él estaba, hermano, siendo muy perseguido. Lo perseguían y cuando él llegó al Mar Rojo, pues él, pienso yo que llegó un momento que perdió la fe, ha de haber dicho, ya llegué acá, ya no voy a poder cruzar más, ya somos una presa fácil para los hebreos porque ya él ya no podía hacer nada. Pero imagínese, escucha la voz de Dios cuando le dice que le ordena, no es que le dice así nomás, sino que le ordena que levante, ¿verdad?, la vara y que ponga el pie sobre el agua y aquel mar se abre y pasa en seco. Qué bueno es cuando nosotros, hermanos, sabemos de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios, hermano, nos ha hablado? ¿Cuántas veces nos ha hablado por el pastor, nos ha hablado por un hermano, pero nosotros no hemos entendido, no hemos escuchado? O a lo mejor hemos escuchado, pero no hemos seguido lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vemos también a Josué, hermano. Josué, en Josué 1, 7 y 9 dice de que Dios también le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No crea que era fácil para Josué agarrar, ¿verdad?, las riendas que había dejado Moisés. Había algo que no era fácil, porque era un pueblo perseguido por Dios, pero, por los enemigos, pero él agarró esta fuerza. Y lo que a mí me llama la atención, hermanos, que le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esfuérzate?
vendrán problemas, vendrán dificultades, pero tenemos que ser esforzados. Por eso la Biblia dice que el ser cristiano, hermanos, es de valientes, es de personas esforzadas, de personas ocupadas, no de personas que están solo por pasar el tiempo, solo por experimentar la vida cristiana, porque nosotros, hermanos, llevamos una meta. Moisés llevaba una meta de llegar hasta cierto lugar, pasó el mar. Ya él ya no lo pasó, pero sí, esa era la visión y hasta ahí topó, hasta ahí llegó. Pero nosotros cuántas veces hemos llegado, hermanos, hasta un límite así y allí nos hemos quedado estancados. Hemos dicho, ya de aquí ya no puedo pasar. Ya no, ya tiramos la toalla. Pero no, vemos que Josué hubiera sido uno, hubiera dicho, no, yo ya no voy a seguir. Porque él había visto toda la trayectoria, cómo había sufrido este pueblo, cómo había sufrido Moisés para poder llegar hasta ese momento. Pero él agarró fuerzas y tuvo que seguir adelante. Así es de que lo que sabemos de que no es fácil, tenemos que pasar por luchas, tenemos que pasar por pruebas, pero si nosotros, hermanos, siempre seguimos oyendo la voz de Dios, Dios siempre nos va a ir guiando. Dios siempre nos va a ir fortaleciendo, porque este camino es de valientes, este camino es de gente, hermanos, que de verdad estamos confiando en oír esa voz de Dios. Y hay otra parte también, hermanos, de que cuando se dice la voz de Dios, tenemos que ser bien precavidos, porque hay muchas voces a nuestro alrededor, hay muchas voces negativas. Voces que a lo mejor los van a decir, venís cansada, venís cansado, no vayas a la iglesia. Hay algunas voces de ofertas en los trabajos, en los negocios, voces de ofertas, pero sabemos de que no podemos escuchar esas voces nosotros. Hay aquellas voces también de que el Señor dice, el Señor me habló, el Señor me dijo, y entiendo perfectamente que el Señor nos habla, ¿verdad? Porque la Biblia es tan extensa que ahí nos habla demasiado a nosotros y es algo pues de que no podemos negarlo, pero imagínense que cuando Dios habla y cuando nosotros escuchamos, veo yo la experiencia que pasó Jonás. Jonás no escuchó la voz de Dios, o me imagino la escuchó, pero no siguió lo que Jesucristo le había dicho. ¿Y qué le pasó? Tuvo que pasar un proceso fuerte, ¿verdad? Tuvo que pagar del dinero, me imagino del dinero que él tenía, pagar para ir en el barco, para embarcarse, para esconderse. Luego de estar escondido lo lanzan al agua y después estar en el pez. O sea, un proceso bastante fuerte. Todo, hermanos, por no escuchar la voz de Dios, por no obedecer, por no seguir a Cristo, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, Él conoce cuando nosotros, hermanos, queremos agarrar por otro lado. Y por eso muchas veces Él quiere endereza nuestros pasos y los endereza con algún alojito de orejas. Nos endereza de esa manera. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero es porque no hemos oído la voz de Dios, no hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado quizás otras voces y no la voz que Dios quiere que nosotros escuchemos. Así es de que, hermanos, es bonito darnos cuenta, ¿verdad? Cuando Dios nos habla. Porque pues Él dice, Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que tenemos que seguirle, no solamente escuchar, porque aquí todos escuchamos la voz de Dios. Pero ¿será cierto que todos seguimos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice? Eso es lo que está pasando muchas veces, porque no escuchamos, pero hacemos caso omiso, ¿verdad? A veces podemos creer de que el pastor ya se dio cuenta de lo que yo ando haciendo. Y por eso él dice acá en el altar, o el predicador trajo esa palabra porque algo le han contado. No, si el Señor habla, cuando Él quiere corregir, también habla a su pueblo. Gloria a Jesús. Vemos, hermanos, de que dice que el Señor, Él conoce nuestras obras. Yo conozco su ropa de vestir. Algunos, mi vestidito ya me lo conocen, que lo he traído varias veces. Los zapatos, yo puedo describirlo a usted, su físico, su color de pelo, su color de piel y todo lo puedo describir. O usted puede describirme a mí, pero ya lo que es
Las obras que nosotros hacemos, obras internas, interiores, ya no podemos nosotros hacer eso, pero el Señor, vemos que allá en Apocalipsis le está hablando a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 en adelante le está hablando a las 7 iglesias. ¿Y qué le dice? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Le habla a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, yo conozco tus obras. Son 7, pero yo pienso que ahorita son 8 a las que le está hablando en esta noche. ¿Verdad? Son 8 iglesias las que le está hablando el Señor. Yo conozco tus obras. ¿Será iglesia senda de justicia que Dios nos está hablando a nosotros también? Yo creo que sí, la palabra está hablándonos a nosotros en todo momento, en todo tiempo, porque imagínense que a mí, digo yo, Dios me conoce a mí. Yo puedo engañarlo a usted, pero Dios me dice, Irma, yo conozco tus obras. Rubén, yo conozco tus obras, aleluya. Hermana Lupita, Dios conozco sus obras. O sea, el Señor a todos nos conoce. ¿Y cómo podemos nosotros escondernos de la presencia del Señor? Me ponía a pensar yo que cómo si estamos en el hueco de su mano, pues. Si dice que el Señor es más alto que lo alto, lo más profundo, y ¿para dónde nos hacemos? Él conoce nuestras obras. No podemos nosotros creer de que porque somos fuertes, de que porque somos valientes. Qué tremendo, hermanos, porque a veces para pecar hay que esconderse, porque es así. ¿Y a dónde debe esconder? Según la mente del ser humano, ¿verdad? Dice, yo me voy a esconder acá, que nadie me va a ver. Pero el ojo de Jehová, ¿a dónde está? ¿A dónde está el ojo de Jehová, que es el que está? ¿Y qué es el que castiga? Pues porque yo no me preocupara que me lo diga otra persona, que me diga, conozco tus obras. Bueno, pero me interesaría bastante porque dijera yo, sí, y aún lo digo, pues ustedes me conocen a mí, pero no me van a castigar, pues. Pero Dios sí, Dios castiga. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar bien pendientes a la voz de Dios, hermanos, porque no queda de otra más que eso. Las ovejas, hermanos, somos el pueblo de Dios, y el pueblo se caracteriza porque es la iglesia de Cristo. Las ovejas somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Cristo, y se dice que el corral, hermanos, es representa la salvación. ¿Quiénes no quieren estar en el corral? Bueno, por lo menos nosotros, yo creo que nadie quiere salir del corral, ¿verdad? Porque es la salvación que Dios nos ha dado. Queremos mantenernos ahí, aunque sea con dificultades, aunque sea con luchas, pero nosotros queremos mantenernos en ese corral. Y aunque vengan, hermanos, otros queriéndose pasar por pastores, ¿verdad? Que quieran hablar igual que Cristo. Porque hay falsos profetas que quieren hablar igual que Cristo para que nosotros caigamos en las trampas del enemigo, pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar preparados para que cuando el enemigo llegue queriendo susurrar nuestro oído de diferentes maneras, nosotros le pongamos un alto o podamos nosotros escuchar esa voz, porque las ovejas escucharon la voz. Me imagino que la escucharon la voz de los que llegaron, pero no le pusieron atención, porque ellas sabían de que esa voz no era reconocida para ellos. Esa voz era una voz ajena a ellos, era una voz que ellos nunca la habían entendido, pero cuando ellos escuchan la voz verdadera del pastor, entonces ellas se activan, salen, me imagino que salieron al encuentro, se fueron con él. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, ¿verdad? Nosotros podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pueden llegar a nosotros a algunas ofertas, como decía yo antes, pero si nosotros sabemos de que no es la voz de Dios, no la vamos a escuchar, no la vamos a poner atención. Y qué bueno, hermanos, que nosotros como pueblo del Señor tenemos ese privilegio de poder discernir a través de ese Espíritu Santo, porque el Señor nos da ese discernimiento a través de ese Espíritu Santo, para que no vayamos a caer en esa trampa, que tenemos que estar siempre precavidos, tenemos que estar siempre cuidando. Nosotros sabemos, hermanos, de que Dios
nos ha llamado con un propósito y ese es el llamado que Dios ha hecho para sus ovejas. Yo meditaba de que si el Señor habla de sus ovejas es porque hay algunas que quizás no son sus ovejas, pero se parecen, ¿verdad? Se parecen a ser ovejas, pero no son ovejas. Pero como andan entre el rebaño, cualquiera puede confundirse que son ovejas. Diferencia hay cuando el cabro, ¿verdad? Que se ve muy diferente. Es fácil de conocer el cabro, pero las ovejitas no, porque son parecidas. Yo estaba viendo no sé si ustedes vieron una cabrita, una oveja que salía bien llena de lana, que salió en el Facebook, pues. Como digo el pastor, ahí pasamos en el Facebook. Pero por coincidencia pasé ahí. Entonces, vi esa cabra, no sé cuánto la vieron, que así tamaña cabra, grandota, porque tenía mucha lana, no se la habían quitado. Y me sorprendía cuando le quitaron la lana y la cabra, la oveja no lloró. No lloró, no se lamentó, quedó lastimada, pero no lloró porque como quiero decirle, ya la oveja está para eso, ¿verdad? De que le quiten la lana y ella queda igual. Y hacía la comparación yo de un cerdo, que la lana dio, la oveja dio tanta lana y no lloró. Y si usted agarra un cerdo, no es nada lo que le va a quitar de pelo con la gran chillazón que le agarra. ¿Sí? Entonces, imagínese cómo es la cosa, pues porque el que más da es el que menos se lamenta. Y el que menos da es el que más llora. Gloria a Jesús. Así es que... Así es de que, hermanos, tenemos que poner, ¿verdad?, mucha atención, porque imagínense qué bendición hay para los que somos cristianos. Que dice la Biblia que hay muchas buenas aventuranzas para los cristianos, y eso es de sumo gozo para nosotros, es de que nos alegremos, porque hay aventuranzas en Mateo 5, ¿verdad? En adelante menciona las 8 bienaventuranzas que hay para el cristiano. Porque cuando Jesús habla Jesús habla a sus ovejas allá en el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando les dice y habla de las bienaventuranzas. Y la primera aventuranza, hermanos, dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué será que son bienaventurados? ¿Por qué cree usted que son bienaventurados los pobres de espíritu? Porque ellos, hermanos, reconocen que necesitan de Dios. Por eso somos bienaventurados nosotros, porque cada vez que nosotros venimos y nos arrodillamos y clamamos al Señor y le decimos al Señor que de Él dependemos, que nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas, no dependemos por lo que somos o el que tiene sus finanzas, no depende de eso, porque muchas veces, hermanos, esa es la gran equivocación que hay. Tal vez acá en la iglesia del Señor no, pero en el mundo usted se da cuenta que el que tiene más es el que vale más. Y acá nosotros hemos aprendido que aunque nada pues o poco tenga uno, pero si está bien con el Señor, es más que suficiente, porque hay promesas para nosotros. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, y esa es una promesa tan grande para nosotros que no nos va a dejar. También vemos la otra bienaventuranza, hermanos, que dice que los que lloran, ¿verdad? Ellos recibirán consolación. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos llorado, hemos derramado lágrimas en este altar? Hemos venido con dolor en nuestra alma por diversas situaciones. Hay tantas cosas, tantos problemas que a nosotros nos hacen derramar lágrimas. Y Dios conoce y Dios enjugará y los consolará, Él nos consuela. Muchas veces, hermanos, hemos venido tristes y hemos salido con gozo, porque el Señor ha cumplido con nosotros. Dice que somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque hemos escuchado la voz de Él. También vemos, hermanos, la otra de que dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué bueno es el Señor. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que cuando usted y yo, hermanos, andamos con hambre y alguien nos regala una comidita, no cree que nos sentimos, ¿verdad?, consolados.
Nos consolamos y nos sentimos saciados, porque somos así, somos agradecidos con el Señor. Entonces vemos también, hermanos, de que somos bienaventurados los limpios de corazón. Los limpios de corazón. Algo fuerte, ¿verdad? Porque sí, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Quiere decir de que si nosotros no estamos limpios del corazón, no vamos a ver a Dios. Tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que sacar toda telaraña que tengamos en el corazón, toda raíz de amargura, todo mal pensamiento, todo odio, todo rencor, tenemos que sacarlo, porque si no, es imposible ver a Dios. Y el anhelo de nosotros es un día estar ante su presencia. También vemos que bienaventurados, ¿verdad?, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé para usted qué es ser misericordioso. Yo pienso que ver las necesidades, ¿verdad?, de los demás. No sé cuántas más pudiéramos agregarle, pero por eso nosotros hemos alcanzado misericordia y por pura misericordia estamos en este lugar. Imagínense que si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, nos hubiera visto siempre como aquel trapo de inmundicia, nos hubiera visto como aquella, dice que éramos una llaga podrida de los pies a la cabeza, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, es de que nosotros tenemos que ser misericordiosos también con los demás, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser amorosos, amar con el amor con que Dios nos ha amado a nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros que reconozcamos la misericordia que Él tuvo también para nosotros. Y también somos aventurados, dice, los panificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense que si nosotros como pacificadores le damos, como decir, viene alguien y nos cuenta algo, entonces nosotros como buenos panificadores le echamos gas y leña y enciende. ¿Cómo la ve usted? Pero si nosotros le echamos agua, ¿verdad? Aquello se apaga, ya no sigue. Aquello se controla. Así es de que tenemos que ser buenos pacificadores. Tenemos que dar a conocer, ¿verdad?, de que sí somos pacificadores, que Dios, por eso Dios nos ha llamado, porque ya nosotros, hermanos, ya somos unas nuevas criaturas. Antes quizás no éramos buenos pacificadores, no éramos buenos pacificadores, pero ya en Cristo ya hemos aprendido a hacerlo. Porque si antes usted me hubiera preguntado a mí o yo hubiera preguntado a alguien más, no hubiéramos dado una respuesta correcta, pero ahora nosotros ya somos personas diferentes, ya hemos escuchado la voz de Dios, porque eso es lo que pasa, escuchar la voz de Dios y seguirle, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso es que dice que nosotros a Dios no le podemos engañar, a Él nosotros no podemos mentirle. Y la última dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hermanos, hay muchos que antes nosotros podíamos decir de que porque los perseguían, ¿verdad? Que los, así como Pablo o algunos otros más que ustedes conocen que a través de la palabra que fueron perseguidos, pero ahora en día, hermanos, también hay persecución a la iglesia. Hay persecución porque sufre uno. A veces sufre, hermanos, porque por la misma situación de que uno se congrega, a veces lo ven mal, a veces es vituperado, en algunas es menospreciado, a veces el pastor, si no predica bien, es juzgado. Estoy hablando de los pastores que tienen, ¿verdad?, sana doctrina, porque los que no la tienen pues pueden predicar lo que quieran, porque hay una mala costumbre, hermanos, y discúlpenme, pero en muchas iglesias al pastor ya lo ven como un santo, como que el pastor no tiene, ¿verdad?, como que es perfecto, pues mejor dicho, y sabemos de que a veces en alguna palabra puede equivocarse. Por eso es bueno cuando el pastor va a entrar a la oración, es bueno orar por él, es bueno clamar para que Dios, ¿verdad?, le dé siempre la fluidez de palabras y que todo dardo del enemigo sea cortado, porque lo que pasa es de que el diablo siempre busca
algo, un espacio. Entonces, quizás me salí del tema, pero lo que sí es porque eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy inteligentes para escuchar la voz de Dios, porque estaba analizando yo de que si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a tener que escuchar la voz de Satanás, porque son dos voces las que hay. Si no escuchamos la voz de Dios, será la voz de Satanás la que se va a escuchar. Y veía yo de que imagínense que dice que de cierto, dice en Juan 10:1, dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. O sea que este no es una oveja. Este quiere subir por otra parte, porque muchas veces nosotros nos estamos llamando ovejas, pero no estamos oyendo la voz de Dios y queremos entrar al reino de los cielos por otro medio que no trae vida. Pues no vamos a poder llegar, porque estamos buscando otra entrada. Y no vamos a poder llegar allá. Y Dios nos llama como salteadores, como ladrones, porque eso es lo que hace un ladrón. Él no busca la puerta, no llega de día, sino que busca una hora que pueda hallar desapercibida a la gente. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar alertas, a no estar dormidos, para que el enemigo no llegue en lo que nosotros estamos dormidos, porque si no los va a arrebatar. Tenemos que estar siempre pendientes de nuestra vida espiritual. Tal vez, obvio, vamos a estar dormidos, ¿verdad? Físicamente dormidos, pero siempre estar en comunión con Dios, la oración que siempre esté con nosotros, para que Dios, ¿verdad?, siempre esté hablando a nosotros, porque la cosa está en que si nosotros nos descuidamos, ahí sí ya fracasamos. Si nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, ahí sí ya perdimos, porque hay muchas voces, como les decía al principio. Hay muchas voces que llegan a nuestra vida, a nuestro oído, pero nosotros no tenemos que, o sea, tenemos que comparar a través de la Biblia si lo que está diciendo aquella persona en realidad está glorificando al Señor o en realidad está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque es otro problema de que yo le voy a contar esta historia. Una vez nosotros fuimos a orar por una enferma. Fuimos como unas 4, unas 5. Entonces, cuando estábamos orando por ella empezó había una hermana que empezó a ponerle manos y toda la ministró y toda la ministramos. Pero lo que le quiero contar es que ella al final de la oración dijo a la hermana, yo ya no me siento nada, dijo, yo ya siento que ya el dolor que tenía no lo tengo, y testificó que había sido sana. Entonces, en el momento, una hermanita dijo, y hermana, ¿y ya se sanó? ¿Ya no siente nada? No, le dijo la hermana, ya no tengo nada. Entonces, fui yo la que le puse las manos, le dijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo lo analicé en el momento porque la ministramos, pero dijo, fui yo la que le puse las manos. Y bien contenta ella, porque ella estaba queriendo alabarse ella misma. Y yo entiendo que Dios pudo haberla usado a ella, pero no fue de en sí ella la que lo hizo. Y si hubiera sido así, pues el nombre del Señor tenía que ser glorificado, porque fue Él, que Él es el que usa. Entonces, muchas veces el ser humano, hermanos, tiene esa buena o mala costumbre de querer exaltarse con lo que hace. Y eso no es correcto, eso no es visto ante los ojos de Dios, porque aquí el grande es Cristo, el que nosotros alabamos, el que nosotros servimos es Cristo. Así es de que Dios es tan real que Él pues quiere que nosotros escuchemos su voz. Y imagínense qué bonito es, hermanos, que alguien nos hable y que nosotros escuchemos la voz y que nosotros podamos conocer a través de la voz a esa persona. Porque qué raro sería de que a mí me hable alguien, ¿verdad?, que no sea mi esposo y que yo escuche su voz. En el momento yo voy a desconocer esa voz. Yo creo que yo voy a desconocer esa voz y yo no puedo irme con él porque yo sé que no es mi esposo. Entonces, ahí está el problema de que hay quienes que sí escuchan la voz y sí obedecen,
pero no es el que ha estado trabajando por ella, el que ha estado luchando. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, el sacrificio de Cristo por nosotros, no lo cambiáramos por nada. Estuviéramos siempre pendientes a escuchar qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere que hagamos, estuviéramos atentos, porque cuando quizás el jefe, hermanos, habla, uno está atento a modo de que él no nos vaya a despedir. Estamos atentos a qué es lo que quiere, y si es posible los demos mejor de lo que Él nos pide para que Él haya gracia en nosotros y no nos despida. Entonces, ¿cuánto más con el Señor? Viendo todo el sacrificio, todo el vituperio que Él ha pasado por nosotros, viendo ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros. Vale la pena esforzarse, vale la pena escuchar la voz de Dios, porque Él nos conoce y Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Dios no nos va a dar algo, una orden que nosotros no podamos cumplir, porque a Moisés pues ya lo había preparado de que moviera su vara y que pusiera el pie en el agua y el mar se abre. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha dicho que Él quiere bendecirnos y que hagamos algo y no lo hemos hecho? Porque este pueblo fue bendecido, este pueblo llegó hasta el final de donde ellos iban a tener que llegar. Entonces, hermanos, en esta noche nosotros podemos hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo estamos? Si estamos escuchando la voz de Dios, si estamos escuchando voces que no es la voz de Dios. Porque si estamos escuchando la voz de Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a hacer lo que Dios manda que hagamos. Vamos a estar atentos al llamado de Dios. Vamos a poder reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque hay momentos, hermanos, que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Imagínense que cuántos kilómetros nosotros hemos tenido que recorrer para poder llegar acá a este lugar, acá a esta nación, y después que nos olvide las promesas que le hemos hecho al Señor. Hermano, yo creo que nadie puede perdonar eso, que se le prometa algo y no se le cumpla. Es probable que se moleste con nosotros porque nosotros no le hemos cumplido lo que le hemos prometido. Los niños cuando uno les promete que les va a comprar algo y no se lo compra, se molestan. Se molestan los niños y uno no quiere quedar mal con ellos. Entonces lo mismo con el Señor, hermano. Tratemos de agradar a Dios en lo poco que podamos o en lo mucho que podamos. Busquemos de Él. Yo sé que aquí todos somos necesitados de Dios y todos necesitamos de estar cerca de Él. Todos necesitamos, y para estar cerca de Él tenemos que escuchar su voz cuando Él nos llame, cuando Él nos hable, cuando Él quiera decirnos algo. Tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Él. Y eso, hermanos, lo vamos a hacer escuchando la palabra, leyendo la palabra de Dios. Muchas veces el Señor, hermanos, nos está hablando a través del pastor, de los que dan las enseñanzas. Pero nosotros decimos, no, ahora va a predicar fulano, no voy a ir. Ahora fulana va a traer la enseñanza, no voy a llegar. ¿Quién pierde, el que da la enseñanza o usted que no vino? ¿Verdad? Perdemos los que no venimos, porque nos perdemos adquirir conocimientos a través de la Biblia. Perdemos de gozarnos, de estar juntos en la presencia del Señor, porque no solamente, hermanos, se trata de estar de nombre, sino que también con acciones, porque el Señor dice que Él conoce sus ovejas y ellas, dice, me siguen. Ellas oyen mi voz y me siguen. No solamente oyen la voz, sino que lo siguen también. ¿Verdad? Entonces, en esta noche, pues, yo creo que no quiero dormirlos, pero sí, esto fue lo que el Señor me dio. Lo que el Señor, pues, nos ha dado, que tenemos que nosotros escuchar la voz de Él. Qué tremendo, qué tremendo. No lo ignoremos. No lo ignoremos. Cuando Él nos hable, escuchémosle para que verdad podamos tener una buena relación con Él, porque tenemos ese mal hábito, hermanos, que muchas veces a nosotros nos gusta hablar y hablar y hablar, pero cuando se trata de escuchar, no queremos escuchar. Y fíjese que hay personas que se han acercado tal vez a nosotros y con solo hablar y hablar y hablar y que nosotros los escuchemos, ellas ya se sienten que ya desahogaron. Sirvamos nosotros como un refugio para ellos, para que yo escuchaba un testimonio de un hermano que dice que él
llegó una señora y una hermana, pues, y se puso, vengo y que le dijo que quiero compartir con usted, quiero contarle, a ver qué usted me aconseja. Y se puso a contarle todo, y le contó. Al final que terminó, le dice, muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga por todos los consejos que me dio. Y él no le dijo nada, solamente la escuchó. Pero ella sintió de que con expresarle, de que con escucharle, él había hecho bastante. Y eso es bueno, escuchar, porque muchas veces, hermanos, cuando alguien nos esté contando algo, no le intercalemos, dejemos lo que diga y que diga, porque él se siente bien con expresar lo que él está sintiendo en ese momento. Él desahoga y él siente consuelo que halló a quien contarle. Y también lo que nos diga, conservémoslo, ¿verdad? Porque si nos contaron, fue porque tuvieron confianza con nosotros. Así es, hermanos, de que hasta acá vamos a llegar.